Grupo JLA presenta Clase de concreto armado 1. Se nota el PDF que estoy mostrando, ¿sí? Para una afirmación para poder comenzar de una vez con la explicación de la parte teórica y luego empezar con la parte práctica, en la cual vamos a ver algunas preguntas de la tipo C, ¿sí? De este semestre, de la última tipo C, las cuales están relacionadas con este tema. ¿Correcto? Correcto. Primero, hay que tener mucho en cuenta lo siguiente, ¿sí? Cuando estamos hablando de cortantes vigas, nosotros tenemos que tener en cuenta que la cortante que absorbe la viga no solamente la absorbe el concreto, sino también en este caso un estribaje, lo cual es diferente en viguetas y lo que es en losas macizas, ¿correcto? Entonces, ese es el primer criterio que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de verificar un diseño por cortante. Entonces, lo primero que debemos hacer aquí es encontrar el diagrama de fuerzas cortantes, ¿sí? Para ello tenemos ya los métodos antes mencionados, ¿no? Al inicio del semestre, que es en este caso el método de gravedad, el método en este caso de superposición, ¿sí? Y otros dos métodos, ¿no? Que son importantes y también, como son en este caso, el método el portal, sí, que también es importante, lo cual no viene mucho, así que no hay ningún problema, sí, pero es importante también que lo sepan, el cual ha venido, por lo que veo en este semestre, en la práctica tipo C, sí, que también lo voy a mencionar cuando veamos esa pregunta, sí. Ahora, bueno, entonces, lo primero a tener en cuenta aquí es que cuando realizamos cortante en vigas, nosotros tenemos que buscar la cortante a D de la cara de la viga. ¿Esto qué quiere decir? Veamos lo siguiente, voy a hacer una gráfica, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos esta viga con 3 apoyos, ¿correcto? Tengo aquí 3 apoyos, ¿sí? Entonces tengo aquí 3 apoyos y voy a dibujar la viga de esta sección. Entonces tengo yo aquí mi viga con 3 apoyos, y digamos que aplico el método de coeficientes, ¿correcto? Para el cálculo de mis cortantes, ¿sí? Entonces digamos que mi cortante me sale de esta manera, ¿sí? Vamos a ponerlo de morado, digamos que aquí me sale así, ¿correcto? Correcto, diagrama de cortantes, obviamente no son seguidos, digamos, porque es superposición, pues, ¿no? Sí, las máximas de cada caso, ¿correcto? Entonces, yo encuentro estos momentos, en este caso, estos cortantes, ¿sí? Y lo que yo debo hacer es lo siguiente, yo debo buscar cuál es el ancho de la viga, ¿sí? Y reducir, en este caso, y encontrar la cortante a la cara de la viga, ¿correcto? Entonces, digamos que mi cara es acá, ¿sí? Entonces, encuentro aquí la cortante, ¿correcto? A la cara, y luego me traslado a D de la cara. ¿Correcto? Entonces, estoy trabajando yo ya no con la cortante que calculo, sino tengo que encontrar la que se encuentra a D de la cara. Eso es importante, ¿correcto? Porque los cálculos son diferentes, ¿sí? Generalmente se diferencian por bastantes coeficientes, pues ¿no? En este caso, digamos que en este caso la cortante aquí es de 10 toneladas, entonces a D de la cara no es 10, sino es aproximadamente 8.5, 8 o 7, dependiendo, pues, ¿no? Qué tan grande sea el peralte de la viga y además también qué tanto recibe de concreto, pues, ¿no? En este caso la viga, ¿no? Claro, qué tanto recibe por cortante, ¿no? La viga, ¿correcto? Eso es importante. Tienen que tenerlo en cuenta a la hora que realizan un diseño, ¿sí? Ahora, entonces, nosotros encontramos ya nuestro cortante AD de la cara, ¿sí? Correcto, AD de la cara. Entonces, luego de encontrar ese cortante, a la cual le vamos a llamar BUD, ¿sí? Ese BUD va a ser mi cortante de partida, ¿correcto? Entonces, ese BUD es el que yo voy a llamar mi phi BN,
que es mi resistencia máxima, ¿sí? Por solicitaciones que obtengo para mi viga, ¿correcto? Entonces, lo que yo hago es lo siguiente. Calculo ahora el aporte que tiene el concreto hacia la cortante, ¿sí? ¿Cómo lo calculo? La fórmula clásica, 0,85 por 0,53 por raíz de F'C por B por D, ¿sí? Calculo el FIBC y comparo el FIBC con el valor de FIBN o BUD que hemos calculado y hemos obtenido aquí, pues, ¿no? Entonces, yo comparo esos valores, ¿sí? Yo comparo esos valores y verifico si necesito o no estribaje, ¿correcto? Entonces, ¿qué debe pasar para que necesite estribaje? Primero, que la cortante absorbida por el concreto sea menor que la cortante última del diseño, o el FIBN, ¿sí? Como lo llamamos aquí, ¿correcto? Si esta desigualdad se cumple, entonces nosotros debemos colocar, ¿sí? Un refuerzo por cortante adicional, ¿correcto? A la cual se le considera con el valor de FIBS, ¿correcto? Entonces, hacemos lo siguiente ahora. Sabemos que tenemos el FIBS, ¿correcto? Entonces, como se cumple la desigualdad, necesitamos un FIBS, ¿correcto? Entonces, ahora lo que yo hago es comparar, ¿sí? El valor de FIBS, ¿correcto? Con el espaciamiento, ¿sí? Entonces, lo que yo hago es lo siguiente. Ahora yo debo calcular con el valor de FIBS el valor del espaciamiento, ¿correcto? Aquí hay criterios que hay que tener en cuenta, ¿sí? Primero, que el espaciamiento, ¿sí? No debe ser mayor a 30, ¿correcto? Es lo que especifica la norma. El espaciamiento máximo debe ser menor a 30, ¿sí? Y teniendo ese criterio y punto de partida, nosotros hacemos las verificaciones necesarias, ¿correcto? Para satisfacer los esfuerzos por cortante, ¿correcto? Ahora, vamos a lo siguiente. Luego de calcular el valor de FIBS, ¿sí? Yo obtengo el valor del espaciamiento. ¿Cómo? Primero, calculando el valor del AU. ¿Qué cosa es el AU? Es el área por cortante que recibe, ¿sí? Los esfuerzos, ¿correcto? Entonces, veamos aquí, vamos a hacer una gráfica. Digamos que esta es mi viga, ¿sí? ¿Correcto? Digamos que este es mi estribaje, un estribaje rectangular, ¿sí? Solo de un estribo. Entonces, ¿qué hago? Yo verifico por dónde van mis cortantes. Mis cortantes van de arriba hacia abajo, ¿correcto? Entonces, yo paso mi línea cortante y verifico por cuántas ramas pasa. En este caso, una rama aquí, ¿correcto? Una rama aquí y otra rama aquí. Por lo tanto, corta 2 veces. Entonces, el valor de la U, ¿cómo lo calculo? El valor de la U sería igual a ¿cuánto? 2 veces el área del estribo, ¿correcto? ¿Qué tipo de estribo es? En este caso, digamos que para esta viga el estribaje es de 3/8, entonces calculamos 2 veces por el área. ¿Cuánto es? 0,71. Para hablar de 3/8. Pero ahora, ¿qué sucede si ya no tengo solamente un estribo? Digamos ahora que según mi arreglo, tengo 2 estribos. Correcto. Entonces, si yo tengo ahora 2 estribos, ¿qué va a suceder? Va a pasar por 4 ramas. ¿Correcto? Entonces, el valor del área, ¿cuál va a ser? AU va a ser igual a, en este caso, 4 veces el valor de 0,71. ¿Correcto? Ahora, no sé si ustedes se han dado cuenta, ahora en la tipo C, si no me equivoco, ha venido una columna, ¿sí? Con, en este caso, estribajes, ¿sí? He visto una rectangular y una en forma de rombo. ¿Qué sucede? Eso es importante también, ¿sí? Lo voy a mencionar ahora porque también lo van a necesitar para cortantes. Si tienen, digamos una viga, vamos a ponerlo, ¿ya?
Ya no vamos a hablar de columna, sino una viga, ¿sí? Digamos que sea una viga, tiene una sección rectangular, pero ahora ya no quieren colocarle una rectangular al medio, sino quieren colocarle una en forma de rombo. Entonces, ¿qué sucede? En este caso, ustedes tienen que pasar igualmente, ¿qué cosa? Su esfuerzo por cortante, ¿sí? Entonces, pasemos por aquí. ¿Cuántos ramas pasa? Pasa uno por aquí, segundo, tercero y cuarto. Entonces, cualquiera diría lo siguiente: AU, ¿a qué es igual? 4 veces 0,71. Suponiendo que son de 3 octavos, pero en realidad no es así. ¿Por qué? Porque el estribaje aquí no es de forma lineal, ¿sí? Tiene pendiente, ¿correcto? Entonces, en realidad sería 2 veces la lineal, que es la rectangular, más, en este caso, como es tangente, ¿sí? Lo que haríamos, ¿qué cosa es? Sacar su hipotenusa. Por lo tanto, sería 2 veces raíz de 2, ¿correcto? Sería 2 veces raíz de 2 por, en este caso, 0,71. Y así calculo el valor del AU para este tipo de sección. Eso es importante que lo tengan bien claro, ¿correcto? Ahora, pasemos a lo siguiente. Luego de tener la apreciación de las cortantes, ¿sí? Cómo calcular el valor de AU, el FY y el D son datos, ¿sí? Calculo el espaciamiento, ¿correcto? Ahora, tengo mi espaciamiento calculado dependiendo del tipo de cortante que yo recibo, ¿correcto? Ahora, una vez que ya calculé mi espaciamiento, a ese espaciamiento se le va a llamar espaciamiento máximo 1, ¿correcto? Ahora, lo que también tenemos que hacer es nosotros verificar que en este caso la cortante que reciben los estribos, ¿sí? No sobrepase del máximo permitido por la norma, ¿correcto? Entonces, yo calculo mi cortante máxima, que es 2.1 raíz de F'C, ¿sí? Por B por D, y comparo con el valor de la cortante que reciben mis estribos para mi viga. Entonces, debe ser menor, pero ¿qué sucede si es mayor? Entonces, lo primero que debo hacer, 1, ¿sí? Debo reducirlo. ¿Cómo lo reduzco? Primero, con el peralte o con el área U, ¿correcto? Puedo quitarle el diámetro de la cortante, ¿sí? En este caso, paso de 3 octavos, ¿no? A 8 milímetros, dependiendo qué tipo de viga sea, o le reduzco el peralte de la viga, ¿correcto? Esos dos son los criterios que se pueden usar para reducir el valor de la cortante que absorben los estribos, ¿correcto? Una vez que verifico, ¿sí? Que pasa mi cortante, ¿sí? Siendo menor que la cortante máxima, lo que hago es lo siguiente: ahora con este criterio, ¿sí? Paso a calcular el BS y verifico primero si es menor que, en este caso, el BS límite, que es 1.1 raíz de F'C por B por D, ¿sí? O si es mayor, ¿correcto? Ahora, si es menor, como lo ven aquí, ¿sí? Si es menor, entonces lo que yo debo hacer es lo siguiente: yo puedo deducir que mi cortante máxima permitida, ¿sí? Es ¿cuánto? Peralte entre 2 o 600. ¿Cuál de ellos? El más crítico. ¿Cuál es el más crítico? El menor. Si mi peralte, en este caso, digamos que sea 54, entonces, ¿cuánto sería? 54 entre 2, 27, ¿correcto? Luego, si es que me sale que es mayor, entonces, ¿qué hago? Calculo de cuartos o 30 centímetros, ¿correcto? Y utilizo el más crítico. Igualmente, ¿no? Digamos que mi peralte, en este caso, es 54, entonces sería 54 entre 4 o 30 centímetros. ¿Cuál es menor? De cuartos, pues, ¿no? Entonces, utilizo de cuartos, ¿correcto? Ahora, una vez que ya calculé mi espaciamiento máximo, ya tengo ¿cuántos espaciamientos? Espaciamiento 1 calculado con el valor de la cortante recibida por las solicitaciones, ¿sí? Y otro que es
el comparativo con la cortante máxima o la cortante límite, ¿correcto? Ahora, luego me voy a calcular un valor tercero de espaciamiento máximo que depende mucho de qué. En este caso va a depender del tipo de resistencia al concreto, ¿sí? Si la resistencia al concreto es menor a 300, entonces se calcula con la siguiente fórmula, ¿sí? AU por FY entre 3.5B, ¿correcto? Y si es mayor, AU por FY entre 0.2 por raíz de F'C por B, ¿correcto? ¿Qué hago? Luego que ya tengo los tres, ¿correcto? Los tres valores de ese máximos, lo comparo con ¿cuál? ¿Cuál es el cuarto? El que mencioné al inicio, que es igual a 30 centímetros, ¿correcto? Con esos cuatro valores, ¿sí? Con esos cuatro valores, entonces, lo que yo hago es lo siguiente. Yo tengo mis cuatro valores y utilizo el más crítico, ¿correcto? 30 centímetros. Que este especifica la norma, ¿correcto? Es 0,30. Perdón, es 0,60, ¿no? ¿Correcto? Ya, entonces, con esos cuatro valores yo puedo obtener cuál es mi cortante y cuánto es el espaciamiento de los estribos, ¿correcto? Ahora, una vez que yo obtengo esos valores, lo que yo hago es lo siguiente. Paso a realizar mi diagrama, ¿correcto? Mi cortante última, ¿sí? En este caso, ¿cuál sería? La cortante del análisis, que no es AD de la cara, sino a la cara, ¿sí? Solo para mi gráfica, recuerden por favor, ¿sí? No para los cálculos, ¿correcto? Calculo AD de la cara, en este caso más A, ¿por qué? Lo primero, uno, si ustedes calculan por gravedad, ustedes van a calcular ¿a dónde? Al eje de la viga. Por lo tanto, el valor de A, ¿qué cosa viene a ser? En este caso, el valor de A viene a ser la mitad del ancho, pues, ¿no? El ancho de la viga, B de viga, entre 2. ¿Correcto? El B de viga entre 2. Eso viene a ser el valor del A, ¿sí? A es igual a B de viga, el ancho, entre 2. ¿Correcto? Y D, bueno, sabemos, pues, ¿no? Que tenemos que calcular el BUD, que es AD de la cara, pues, ¿no? Luego de calcular, en este caso, el BUD, ¿no? Utilizar tu gráfica, porque esta gráfica nos sirve ¿para qué? Primero, para distribuir uniformemente el estribaje, ¿correcto? Entonces, ¿qué hago? Primero, calculo el FIBC, ¿sí? Porque recuerden que si yo calculo el FIBC y el FIBC me sale mayor a FIBN, ¿qué me quiere decir? Que yo no necesito estribaje, ¿correcto? Por lo tanto, dentro de mi diagrama, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Debajo de mi diagrama FIBC, ¿sí? Que es lo que se encuentra aquí, ¿sí? Solamente voy a necesitar estribaje mínimo o de montaje. ¿Por qué? No es necesario colocar estribaje para soportar los esfuerzos que se encuentran en esta zona, pero sí es necesario colocar el estribaje mínimo. ¿Por qué? Recuerden, por temas de temperatura también, ¿sí? Y también por el montaje para que se pueda armar, en este caso, las varillas de acero horizontales que se diseñaron por flexión. ¿Correcto? Eso es importante. Tengan claro, ¿sí? Por qué se coloca el acero mínimo y el acero de montaje, ¿sí? ¿Correcto? Ahora, fíjense que esta gráfica es importante porque nos ayuda a definir cómo vamos a distribuir y qué espaciamientos vamos a colocar dentro de nuestro cálculo, ¿correcto? FIBC hacia abajo, los mínimos y de montaje, ¿sí? Y FIBC hacia arriba, el S máximo que yo calculo aquí. ¿Por qué? Porque si sobrepaso el valor de FIBC, yo necesito reforzar mi viga para obtener, ¿qué cosa? Buena resistencia a cortante, ¿correcto? Entonces, ¿dónde coloco el montaje? Lo coloco debajo de 0.5 FIBC. Eso es importante que lo puedan tener claro también, ¿sí? No se coloca por colocar
los estribos, ¿sí? Se colocan dependiendo de los esfuerzos que reciben y los esfuerzos que pueden soportar, ¿correcto? Ahora, aquí nosotros podemos calcular, ¿sí? Nuestro espaciamiento. ¿Cómo? Lo siguiente, digamos que en este cálculo obtuvimos nosotros un espaciamiento máximo de ¿cuánto? De 20 centímetros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la zona que se encuentra, vamos a ponerle de rojo, ¿sí? El espaciamiento máximo que puedo colocar, ¿cuánto es? 20 centímetros. Por lo tanto, yo puedo distribuir mi cuantía de acero de manera que yo obtenga mi espaciamiento máximo igual a 20. Por ejemplo, yo puedo colocar, dependiendo de mi distancia, ¿sí? ¿Qué cosa? Obviamente el primer estribo puede ser 5 o 10 centímetros, ¿correcto? Dependiendo de cómo lo quiera diseñar, ¿correcto? Ahora, vamos a suponer que es 10 centímetros. Por lo tanto, yo tengo 10 centímetros y me dicen que el máximo, según mi diseño, es 20. Por lo tanto, yo puedo colocar 15 o 12.5 o 20, ¿correcto? Entonces, ¿yo cómo elijo? Yo voy a elegir dependiendo de mi longitud. En este caso, vamos a colocarle aquí un valor cualquiera. Vamos a suponer que sea 30 centímetros, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Yo dentro de esos 30 centímetros, ¿sí? Y suponiendo que aquí sea 15 centímetros, bueno, en este caso el peralte, pues, ¿no? Viene a ser aproximadamente 50, vamos a ponerle 75, vamos a ponerle aquí, ¿sí? 75 centímetros, entonces tenemos, ¿cuánto? 1,05 m. Entonces, ¿qué hago? Calculo el primero, ¿sí? El primero es a 10, le resto 10 centímetros, me queda 65, 95, luego calculo, vamos a suponer, ponemos 8 estribos de 15 centímetros, ¿sí? Calculo cuánto me falta, ¿sí? Y lo restante lo divido entre 20 y calculo cuántos estribos de 20 centímetros obtengo en mi zona, en este caso, la zona que se encuentra aquí. Y así obtengo mi cantidad de estribos que voy a necesitar dentro de mi zona más esforzada. Aquí solamente se utiliza la geometría y el criterio para obtener la cantidad de estribos, ¿sí?, que vamos a necesitar dentro de mi zona de mayor esfuerzo cortante. Igualmente, sucede aquí, ¿sí? Calculo mi espaciamiento mínimo. ¿Cuánto es mi espaciamiento mínimo? Como lo dijimos, ¿cuánto es? En este caso, el máximo es 30, entonces coloco aquí 30 y verifico con, digamos, el espaciamiento aquí. Vamos a colocar un número cualquiera al azar. Vamos a suponer que mi espaciamiento aquí sea 60 centímetros, ¿sí? Si digamos que mi espaciamiento aquí es 60 centímetros, ¿sí? Entonces, si yo tengo que mi espaciamiento de estribaje es 30, entonces, ¿cuántos estribos puedo colocar? 2 estribos. Entonces, coloco 2 estribos cada 30, ¿correcto? Y el montaje es cada 40. Pero, en estos casos, ¿sí?, como te dice la norma que te dice que el máximo es 30, se considera tanto mínimo como de montaje igual a 30. ¿Cuándo se considera 40? En este caso, cuando no tienes esfuerzos máximos en la parte izquierda, o sea, cuando no necesitas estribos, ¿correcto? Pero cuando sí necesitas, es recomendable colocar en toda esta zona el estribaje cada 30. Así como se hizo en la parte intermedia, ¿correcto? Bueno, entonces, quedando eso claro, pasamos a la gráfica del lado derecho. Ahora, ¿esta gráfica para qué me sirve? Esta gráfica del lado derecho sirve para lo siguiente, ¿correcto? Primero, yo calculo aquí qué cosa, cómo estoy controlando mi cortante que absorbe la viga. ¿Eso qué quiere decir? Lo siguiente, vamos a dibujar, ¿sí?, zonas, ¿correcto? Zona 1, que es el espaciamiento S3, mi zona 2, que es el espaciamiento S2, y mi zona 1, que es el espaciamiento S1, ¿correcto? Le ponemos números, vamos a ponerle aquí 3,
aquí 2 y aquí 1. Correcto. Entonces, veamos lo siguiente. Primero, ¿cuánto es el espaciamiento en esta zona? Recuerden, es la zona que se encuentra más cerca al BUD. Si tiene estribaje, ¿cuánto podría ser? Vamos a suponer, ¿sí?, que un diseño me bota 20 centímetros. Entonces, ¿yo qué hago? Calculo con esos 20 centímetros, ¿sí?, el FIBN. ¿Cómo lo calculo? Primero, con los 20 centímetros que tengo aquí de espaciamiento, utilizando esta fórmula, ¿sí?, y el AU que ya tenemos del diseño, ¿sí?, calculo mi FIBS. Calculo mi FIBS, luego calculo mi FIBS y calculo mi FIBC. Entonces obtengo mi FIBN con el espaciamiento 3. Y así obtengo cuánto va a absorber mi viga en esa zona. Igualmente en la zona 2, con mi espaciamiento 2, ¿sí? Y esta fórmula calculo mi BS2, FIBS2 más FIBC, calculo entonces mi FIBN de espaciamiento 2. Igualmente mi FIBN de espaciamiento 1. Entonces, lo que yo debo de verificar aquí, ¿qué cosa es? Primero, que mi FIBN se encuentre por la parte superior de mi gráfica triangular, ¿sí? Mi FIBN no puede ser menor que esta gráfica. ¿Por qué? Porque quiere decir que el estribaje que he colocado no es el suficiente para soportar los esfuerzos que va a experimentar la viga. Eso es muy importante, ¿sí?, tenerlo en cuenta, tener esa consideración a la hora de realizar un diseño. ¿Correcto? Eso es primordial y es básico para tener un diseño contundente dentro de tu viga, sea tipo rectangular, tipo T o la sección que fuese. ¿Correcto? Ahora, esa es toda la teoría de la parte de cortantes de vigas, ¿sí? ¿Tienen alguna duda antes de poder pasar a una pregunta para explicar con más detalle este tipo de diseño? ¿Tienen alguna duda? ¿No? Bueno, ya, está bien, no hay ningún problema. Entonces, vamos a ver una pregunta, ¿sí? Vamos a ver la pregunta de la tipo C, ¿sí? A ver, voy a poner la pregunta de la tipo C en estos momentos para leerla. ¿Correcto? A ver, veamos. A ver, ahí está. Pregunta la tipo C, ¿sí?, de este semestre. Vamos a ver esta pregunta, la pregunta 5, ¿correcto? La pregunta 5 dice la siguiente. A ver, tienes una viga, tipo sección T, ¿correcto? Vamos a ver la parte de cortante, ¿correcto? Ahora, vamos a ver la pregunta D. Dice, realice la parte C realizando el diseño por cortante, ¿correcto? Vamos a realizar nuestro diseño por cortante, ¿sí? A ver. Correcto, ya. Hacemos lo siguiente nosotros. Primero, ¿sí?, tenemos que obtener nuestro valor de BU. Pero fíjense que para este caso, te piden ¿qué cosa? Por capacidad. Bueno, eso lo voy a explicar más adelante, ¿sí?, cómo obtener la cortante por capacidad, pero básicamente la cortante y cortante por capacidad es lo mismo, solamente que la diferencia es en calcular, en este caso, el valor del BU. ¿Correcto? Para una cortante normal, ¿sí?, convencional por resistencia, ¿sí?, la que hemos tocado hace un momento, la cortante PU se calcula como, se calcula en este caso por gravedad, lo calcula por método de coeficientes, ¿sí?, en este caso por alternancia de carga, ¿sí?, o por el método de Cross, ¿sí?, simplemente por resistencia, ¿correcto? Pero para el tema de lo que es en este caso
cálculo por capacidad, se utiliza un artificio que lo voy a explicar más adelante, pero primero vamos a reforzar la teoría que hemos visto hace un momento, ¿sí? Y luego les explico lo que es la cortante por capacidad, ¿correcto? Bueno, entonces, primero lo primero, calculamos el valor de la cortante última, ¿sí? De las solicitaciones, ¿correcto? Entonces, lo que hago es lo siguiente, yo tengo ese valor, BU, entonces ahora calculo el valor de phi BC, ¿sí? ¿Cómo se calcula el valor de phi BC? 0.85 F'C por B por D, ¿correcto? Tenemos los datos, ¿sí? De concreto, que es 210, nuestra viga, en este caso de cuánto es de 35 de ancho, ¿sí? Y un peralte total de 70 centímetros, ¿correcto? Ojo, es una viga T, pero la cortante se da en la parte central, ¿correcto? Sería en este caso 35 por 70, ¿correcto? Entonces sería ancho 35, peralte, como es en este caso de 70, menos 6 sería 64, ¿correcto? Calculamos el valor de phi BC. Tenemos aquí el valor de phi BC, ¿sí? Que vale 14.624, ¿correcto? Ahora, luego de calcular el valor de phi BC, ¿qué hago? Lo comparo con el valor del BU. Fíjense que para este caso obtenemos que nuestro cortante, ¿sí? Nuestro cortante no es lo suficiente, ¿sí? Es, mejor dicho, es lo suficientemente grande comparado con el phi BC, ¿sí? Por lo tanto, yo voy a necesitar refuerzo adicional para soportar los esfuerzos generados por la cortante última, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? Lo siguiente, calculo mi phi BS, ¿correcto? Calculo mi phi BS, ¿sí? Que es lo que va a resistir el estribo, ¿sí? ¿Correcto? ¿Cómo calculo phi BS? Resto, pues, ¿no? El valor de BU menos phi BC y lo divido entre phi y obtengo el valor de BS, así como lo ven en este tramo, ¿correcto? Luego de calcular el BS, ¿qué hago? Calculo el valor del espaciamiento, ¿correcto? El espaciamiento máximo. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué para este tipo de diseño no hemos utilizado, ¿sí? Los criterios que vemos aquí, ¿correcto? Fíjense que aquí hemos utilizado los criterios que calculas, comparas con el BS máximo, ¿sí? Calculas los tres valores, ¿correcto? El cuarto con el 30, ¿sí? Y comparas. La diferencia es lo siguiente, que para esta pregunta, las cortantes, el diagrama de cortantes, ¿cómo se obtiene? En este caso, diagrama de cortantes se obtiene de forma rectangular, ¿correcto? Son lineales, no son triangulares como lo vimos para este caso, ¿correcto? Al ser de forma rectangular, entonces yo simplemente calculo el espaciamiento máximo requerido por mi cortante y eso lo comparo con el máximo con la norma. ¿Cuál es el máximo de la norma? El máximo de la norma te dice que es 30, tú obtienes el máximo que es 14, bueno, en este caso BS vale 14, pues, ¿no? Con ese BS calculo mi espaciamiento que es 26, ¿sí? Entonces comparo 26 con 30, ¿cuál es más crítico? 26. Por lo tanto, mi espaciamiento máximo lo reduzco al más cercano, que en este caso es 25, pues, ¿no? ¿Sí? Correcto, entonces con ese espaciamiento de 25 yo puedo colocar, ¿sí? Y soportar, en este caso, los esfuerzos por cortante que reciben las vigas. Entonces, ¿cómo sería mi distribución? Sería 1 cada 10 y el resto sería cada 25. Ojo, esta distribución solamente se da así por el hecho de que estamos hablando de una viga que obtiene cortantes de formas lineales, ¿correcto? Esto es muy importante, ¿sí? Es importante, ¿correcto? Si fuera, en este caso, triangular, como es como la que vimos hace un momento, ¿sí? Entonces, como es en este caso, entonces yo tendría que utilizar todos estos criterios, ¿sí?
y verificar si cumple o no cumple cada uno, comparar los 4 tipos de espaciamientos máximos, ¿sí? Y encontrar el más crítico. Exacto, así es, así es. La cortante que tú tienes que utilizar es la cortante máxima. Ah, ya, claro, a ver. Exacto, muy buena pregunta. A ver, vamos a poner la pregunta, correcto. Ahora, ¿por qué solamente lo hice con el espaciamiento, en este caso por la cortante máxima? Fíjense que con 29 yo obtengo ¿qué cosa? En este caso un espaciamiento de 25. Fíjense, ¿qué pasaría si yo utilizo ahora el valor de 15? Si con 29 yo obtuve un espaciamiento de 25 que se acerca al máximo por la norma, que es 30, si obtenemos un valor cortante que es la mitad, obviamente, o puedo deducir yo que en este caso el espaciamiento máximo que me pide esa cortante va a ser mayor a 30, ¿correcto? Entonces, por lo tanto, yo puedo utilizar simplemente el diseño más crítico, nada más. Y así distribuyo para ambos casos, ¿correcto? Eso es lo que se ha hecho en este momento, para este cálculo, ¿sí? Y eso es lo que deben hacer también, ¿correcto? No pueden calcular también por cada uno 29 y luego por 15, se van a dar cuenta que les va a salir mayor a 30 y pueden colocar 25 a un lado y 30 en el otro. No hay ningún problema si ustedes lo desean. Pero lo que generalmente se hace es calcular el más crítico, ¿sí? Como este caso, teniendo en cuenta que el 15 va a ser menor, en este caso vas a obtener un espaciamiento máximo mayor a 30 y vas a necesitar 30, ¿sí? Eso es importante, porque si en este caso, digamos, si tú tienes aquí 29 y obtienes, por ejemplo, aquí, no sé, 27 o 28, también es similar, pues, ¿no? ¿Correcto? Es similar. Entonces yo podría calcular ambos y verificar cuánto difiere, ¿sí? Digamos, en este caso puede diferir, no diferir, no sé, en este caso sale 26.5, de repente sale 27 o 28, pues, ¿no? Entonces, igualmente voy a obtener 25. Pero ¿qué pasaría si yo uno, por ejemplo, tengo, digamos, uno que es 30, pues, ¿no? Uno que es 29 y otro que es 35, que es mucho mayor. Entonces, ¿qué va a suceder? Ahí sí va a haber una gran diferencia, ¿sí? Y en este caso la diferencia va a ser para más crítica, pues, ¿no? Porque en este caso va a ser, digamos, 25 para 29, y si el otro es 35 o 40, entonces el espaciamiento máximo no va a ser mayor a 30, sino va a ser menor a 30. Es más, va a ser menor a 25. Por lo tanto, ahí sí se podría utilizar el cálculo y tener un espaciamiento distinto para esa zona. ¿Correcto? Siempre uno tiene que ver, en este caso, cuáles son las cortantes más representativas dentro del diagrama de cortantes y cuáles utilizar. ¿Correcto? Eso es importante para no estar haciendo cálculos por hacer los cálculos, ¿sí? Hacer por hacer los cálculos. Eso es importante que se den cuenta y tienen que aprender ya desde ahora a identificar cuáles son las cortantes, cuáles son, y también no solo para cortantes, sino también para momentos, ¿sí? Que son importantes dentro de una viga, ¿sí? Y así poder realizar cálculos necesarios y no cálculos innecesarios, ¿correcto? Bueno, entonces, ahora, ya que quedó claro esto, el cálculo por cortante, ahora vamos a ver el tema que les mencioné hace un momento, ¿sí? Que en este caso trata por el cálculo por capacidad, ¿correcto? Entonces veamos. Lo que hacemos es lo siguiente, ¿sí? Y aquí presten mucha atención, ¿sí? El cálculo por capacidad es lo siguiente. Yo debo calcular, en este caso, digamos que sea una viga, ¿sí? ¿Sí? Una viga que tenga carga constante, ¿sí? Distribuida por así decirlo, una distribuida, ¿sí? O una puntual como la que vemos ahí en la hoja de cálculo, ¿sí? O como vemos aquí, pues, ¿no? Fíjense, en esta hoja podemos notar que para el cálculo aquí nos piden, teniendo en cuenta, ¿qué cosa? Cargas puntuales, ¿sí? Y no vamos a utilizar el peso de la viga, solo las cargas puntuales. Por lo tanto, si tenemos cargas puntuales, nosotros ya desde sí sabemos que nuestra gráfica va a ser de la siguiente manera, pues, ¿no? De forma triangular para los momentos y lineal para las cortantes.
¿correcto? Entonces, lo que yo hago es lo siguiente, lo primero que debo hacer para mi cálculo de capacidad es realizar mi diseño por flexión, ¿correcto? Entonces veamos lo siguiente, ¿sí? Vamos a ver la parte de capacidad, ¿sí? Que se distribuye de la siguiente manera. Entonces, si yo tengo mi viga, que es la que ustedes ven aquí, ¿sí? Fíjense que tienen aquí un apoyo, ¿sí? En el centro y apoyos en los extremos, por lo tanto, si yo solamente hago el corte de esta zona, que es lo que vemos aquí, vamos a obtener un apoyo en el lado derecho y el empotrado que absorbe el momento en la parte central, pues, ¿no? ¿Sí? Es como si se hiciera el corte de esta manera, pues, ¿no? Entonces, si yo dibujo aquí, esto de acá va a ser mi empotrado, pues, ¿no? ¿Correcto? Porque aquí existe momento. Y la parte de acá, ¿sí? Es la parte que obtiene los momentos positivos, igualmente aquí, ¿sí? Entonces, si yo grafico mi diagrama de momentos, debería hacerse de esta manera, pues, ¿no? Diagrama de esta manera. ¿Qué es lo que vemos nosotros en esta gráfica? ¿Sí? Solo que está en la parte derecha, ¿correcto? Ahora bien, entonces, vayamos a la parte teórica, ¿sí? Lo primero, nosotros debemos calcular ¿qué cosa? Nosotros debemos calcular la cortante máxima, ¿sí? Que voy a utilizar para mi diseño. ¿Cómo la calculo? Con mi W máximo. Ahora, aquí un punto importante, ¿sí? Yo debo calcular un W máximo límite, ¿sí? Correcto, teniendo en cuenta el diseño por flexión. Eso quiere decir que este momento que vemos aquí no es un momento que se calcule, ¿sí? Por gravedad, ¿sí? Simplemente colocando mi metrado de cargas, ¿sí? Como lo hacemos convencionalmente, mi metrado de cargas, ¿no? Peso propio, aligerado, lo que es piso terminado, ¿sí? Para lo que es carga viva, ¿no? Sobrecarga, tabiquería móvil, ¿no? Y calculo mi W último, que es 1.4 carga muerta más 1.7 carga viva, ¿sí? Aplico mi teoría y calculo mis momentos. Y ese momento lo pongo aquí. No, ese momento no es ese momento calculado, ¿sí? Este momento que ven aquí encerrado con un rectángulo es el momento máximo que puede absorber la viga diseñada. ¿Eso qué quiere decir? Lo siguiente. Si yo tengo aquí mi viga, ¿sí? Vamos a colocar aquí entonces mis varillas de acero, correcto. Digamos aquí que yo tengo tres varillas, ¿sí? Y aquí dos, correcto. Porque siempre, ¿sí? Una extracción y otra es compresión. Y en la compresión siempre se coloca el acero mínimo. Eso tenganlo muy claro, ¿sí? Entonces vamos a tener en cuenta que este corte, que es el corte 1-1, ¿sí? 1-1, este corte es el corte que se maneja en esta zona. Yo realizo aquí un corte, ¿sí? Y ese corte va a ser el corte 1-1, ¿correcto? Ese corte 1-1 es el corte que ven aquí ustedes, ¿sí? Entonces, yo digo, ¿cuánto de acero tengo aquí? Mi acero negativo va a ser igual a 3 varillas de 1 pulgada, por ejemplo, ¿no? 3 varillas de 1 pulgada, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, si yo tengo 3 varillas de 1 pulgada, ¿sí? Esas 3 varillas de 1 pulgada, ¿cuánto de área me bota? Estamos hablando de 3 por 5.1, 15.5, ¿correcto? Entonces, con esa área de acero 15.5, yo calculo cuánto es mi momento nominal para la sección. Entonces, de aquí yo calculo mi momento nominal. Momento nominal, ¿sí? Negativo, ¿correcto?
¿Cuánto obtengo? Vamos a suponer que obtenemos 20 toneladas por metro lineal, ¿sí? Entonces, ese momento que me da el área de acero negativo es el momento que yo voy a colocar aquí, ¿correcto? Entonces, ¿qué hago? Este momento de aquí, yo lo llevo aquí. Y con este momento nominal, ¿sí? Colocado aquí, puedo calcular yo entonces cuánto es mi W último límite, ¿sí? Límite, ¿por qué límite? Porque es el valor máximo que limita, en este caso, ¿qué cosa? La rótula. ¿Por qué? Si yo calculo, digamos, un W límite igual a, digamos, 10 toneladas, ¿qué sucede si si llega a 10 toneladas? El empotrado deja de ser un empotrado y se vuelve un apoyo simple. Se convierte en una rótula plástica, ¿correcto? Por eso es que se dice que es una carga límite, ¿sí? Porque limita las características de la sección, en este caso, del apoyo, ¿correcto? Entonces, calculo ese W y con ese W yo puedo obtener, en este caso, ¿qué cosa? Mi cortante última para mi diseño, que es lo que vamos a ver ahora. Fíjense lo que les dije hace un momento, ¿sí? Este MU, ¿cómo se calcula? El MU se calcula con el acero mínimo, y si yo tengo un MU máximo, aquí lo calculo ¿con qué? Con mi acero max positivo, ¿correcto? Calculo esos dos, ¿sí? Momentos, ¿sí? Y con esos valores yo obtengo ¿qué cosa? Mi W límite, que es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces, procedo al cálculo y obtengo ¿qué cosa? Fíjense, el acero instalado, que es lo que vemos aquí, ¿sí? El acero positivo también instalado. Con esos valores obtengo mi diseño. Luego de obtener el diseño por fricción, se calcula la carga límite, aquella que produce el colapso de la viga. ¿Cómo se colapsa la viga? Por medio de rótulas plásticas, ¿correcto? Entonces, el procedimiento es el siguiente. Acero instalado negativo, phi mn negativo, momento nominal. Así es el procedimiento, ¿correcto? Calculo igualmente acero máximo instalado, calculo el phi mn máximo, luego calculo el mn. Con esos valores, mn positivo y mn negativo, ¿qué hago? Obtengo lo siguiente. Mi momento nominal negativo, que es el que se encuentra en el empotrado, ¿sí? Que es el que ven aquí, ¿correcto? Y con ese valor obtengo mi W límite. Entonces, ¿qué hago? Ahora, lo siguiente. Cuando yo quiero calcular mi W límite, lo primero que debo tener en cuenta es lo siguiente. Que el W límite que yo calcule me va a generar, ¿qué cosa? Un colapso en la viga. Y eso es un criterio que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si la viga va a colapsar, ya no se va a comportar de la manera en la que la diseñamos, sino va a tener un comportamiento distinto. Por lo tanto, el empotrado deja de ser un empotrado y se convierte ¿en qué? Se convierte en un apoyo simple. Es por eso que ustedes, si se dan cuenta, en esta zona van a ver que se calcula un momento promedio. ¿Por qué un momento promedio? Porque yo asemejo, en este caso, la sección que ven aquí ustedes, que está empotrada y apoyada, en una doblemente apoyada, que se comporta de la siguiente manera, ¿sí? Entonces, este momento nominal, ¿sí? Va a aportar, ¿sí? ¿Qué cosa? Va a aportar momento en la parte central, y lo que va a pasar es lo siguiente. Yo voy a ver el comportamiento de la viga. ¿Cuál es el comportamiento de la viga? Según el diseño por, en este caso, límite, el siguiente. La viga se va a comportar de forma doblemente apoyada, porque es lo que me dice el W límite. Que si yo le aplico mi W límite, la viga ya no va a comportarse de manera
reglamentaria. Por lo tanto, ¿qué hago yo? Lo siguiente. Asemejo la viga a un colapso. Entonces, si yo coloco mi doble límite, la viga colapsa, deja de ser un empotrado y se vuelve un apoyo. Por lo tanto, si se vuelve un apoyo, ¿qué va a pasar? Mi diagrama de momentos no va a ser como la que ven en la zona izquierda inferior, sino como va a ser de la siguiente manera. Voy a dibujarlo. Va a ser así, pues, ¿no? ¿Correcto? Va a ser un apoyo simple. El máximo valor, ¿cuál va a ser? El que se encuentre en esta zona. ¿Cuánto vale? Este valor vale W por L al cuadrado, ¿sí? Entre 8. ¿Correcto? Entonces, pero este W no es cualquier W. ¿Cuál W va a ser? El W que yo estoy utilizando aquí, que va a ser mi W límite. ¿Correcto? Por eso ustedes van a ver aquí que se utiliza esta fórmula. ¿Correcto? Ahora, la pregunta es ya sé cuál es mi W máximo. Correcto, bacán, ya tengo mi W límite, que es lo que yo quiero calcular, yo tengo mis longitudes, entre otros. Ahora, ¿a quién igualo? ¿Cómo hago para calcular este W límite, que es mi incógnita? Lo siguiente. Yo debo asemejar ahora, para tener en cuenta este diagrama, los diagramas calculados por los momentos nominales y mi carga. Entonces, ¿qué hago? Yo procedo a hacer lo siguiente. Me paso aquí. Entonces, ¿yo qué hago? Yo debo asimilar mi diagrama a esta figura, a esta forma. Entonces, ¿qué hago? Igualmente, asimilo mi diagrama que tenemos aquí a una simplemente apoyada. ¿Cómo? El momento nominal lo debo eliminar. ¿Y qué va a pasar? Comienza a bajar, ¿verdad? Pero debe bajar uniformemente. ¿Cómo? Este momento nominal va a ejercer valor, ¿sí? Al momento nominal positivo, que es el que se encuentra aquí abajo, ¿correcto? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo debo encontrar una similitud. Por eso es que, en este caso, si ustedes se dan cuenta, desde aquí arriba se jala una línea, de manera que yo calcule cuánto es lo que ha bajado el momento nominal gracias al momento nominal negativo que tiene la viga, ¿correcto? Este momento nominal negativo aporta al diagrama de momentos, ¿sí? En este caso, en la zona central, ¿correcto? Fíjense que aporta cuánto con la mitad de su valor. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un simplemente apoyado, y donde se ubica el simplemente apoyado, la carga máxima a la mitad, ¿correcto? Si se encontrara a una tercera parte, yo calculo el momento nominal que aporta a la tercera parte, que es momento nominal, ¿no? Entre 3, ¿sí? Dependiendo de qué parte, ¿sí? Qué tercera parte, y ese valor se sumaría al momento nominal positivo, ¿correcto? Pero para este caso, ¿sí? Estamos hablando al centro, sería momento nominal entre 2 más momento nominal, que sería todo este valor de aquí, ¿correcto? Ese valor va a ser igual a ¿qué? W cuadrado entre 8. Entonces, sumaría momento nominal entre 2, que es la que vemos aquí, y momento nominal positivo, que es la que vemos aquí. Y así obtenemos, ¿qué cosa? Cómo calcular el W límite, ¿correcto? Luego de calcular el W límite, que es lo que yo quiero, ¿sí? ¿Qué debo hacer? Ya procedo a calcular mi cortante máxima requerida para el diseño, ¿correcto? Entonces procedo a lo siguiente. Ya tengo mi W límite, ¿sí? Igualmente sigo calculando con mi momento nominal negativo, ¿sí? Momento nominal negativo, W límite, obtengo mi diagrama último límite. Y con esta cortante es la que yo voy a realizar mi diseño por capacidad, que es lo que se ha hecho en este caso para esta pregunta, pues, ¿no? La pregunta C, si no me equivoco, es la que nos piden el diseño, ¿sí? Dice, a ver, con la armadura sin redistribución, calcule la carga máxima P, análisis límite, que se puede soportar la viga, ¿correcto? Entonces, ¿qué debo hacer yo? Lo siguiente, igualmente, pues, ¿no? Yo tengo este diagrama, ¿correcto? Ojo, esto es importante que lo tengan en cuenta, ¿sí?
estos cálculos para realizar más rápido, ¿sí?, los cálculos. Fíjense, lo que yo debo hacer es lo siguiente. Yo debo asimilar ¿a qué? A una simplemente apoyada. Igualmente debo hacer aquí, ¿correcto? Pero ¿cuál es la diferencia? En este caso la diferencia es que el valor máximo no va a ser de doble L cuadrado entre 8, porque no es una distribuida, sino es una puntual. ¿Cuál es el valor de la puntual? PL cuartos, ¿correcto? Entonces, yo tengo mis momentos nominales, ¿sí? ¿Correcto? Que es lo que hemos calculado, en este caso, debido a lo que es el aporte del acero, que es como lo hemos mencionado aquí, ¿correcto? ¿Sí? Con esos momentos calculo yo mi valor de PL cuartos. ¿Cómo calculo mi PL cuartos? P límite por L cuartos. ¿Cuánto vale L? 7, pues no, lo que nos mencionan aquí, 7 metros, ¿sí? ¿Correcto? Calculo mi P límite, ¿sí? Pero teniendo en cuenta qué cosa, ¿cómo calculo el 77? Como lo vimos en la parte de la teoría, aporte del momento negativo y el aporte del momento positivo. ¿Cuánto sería? En este caso nos ubicamos igualmente en el centro, sería 48,95 entre 2, ¿sí?, más el aporte del 52,5, ¿correcto? Y obtengo así el valor de 77 y calculo mi P límite, que es 44,017, ¿correcto? Con ese P límite yo ya puedo calcular ¿qué cosa? Ya puedo calcular cuánto es mi cortante última límite o máxima, ¿sí?, que resistiría mi viga, ¿correcto? Ahora, pero la pregunta es interesante, porque no solo me piden el análisis límite, me dice, ¿qué puede soportar la viga? Indique claramente la secuencia de formación de las rótulas plásticas, es algo importante también, ¿sí? Cómo se van a generar las rótulas. Ahora, recuerden, las rótulas, lo vimos hace un momento, las rótulas son, en este caso, los puntos donde no existen momentos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando se vayan colocando rótulas en las vigas, los momentos van a ser ceros, ¿sí? Y en este caso las vigas van a comenzar a fallar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Buscar los puntos donde se van a generar las rótulas. Sabemos que en los extremos no hay momentos, ¿sí? Por lo tanto, no existen rótulas para nosotros, rótulas secuenciales, ¿sí? Los únicos puntos donde existirían rótulas son donde existen momentos máximos, que sería en la parte central y en la parte, en este caso, cuarta parte de la viga, por así decirlo, porque es en la parte central de uno de los tramos, ¿sí? Y del tramo tanto derecho como izquierdo, ¿sí? Entonces, a la pregunta es, ¿cuál de los tres que ven aquí creen ustedes que serán las primeras que se van a generar? La pregunta es importante. ¿Por qué? Porque recuerden que el análisis límite me dice lo siguiente. El P límite va a generar rótulas plásticas hasta que se genere el colapso de la viga, ¿correcto? Entonces mi pregunta es, ¿dónde debe ser el último punto en rotularse para que la viga comience a fallar? ¿Correcto? Entonces la pregunta se responde de la siguiente manera. La primera rótula plástica, ¿sí?, se va a dar ¿dónde? En el apoyo central. Porque una vez que se dé en este apoyo central, ¿cómo van a ser los momentos? Los momentos van a ser de la siguiente manera, ¿sí? Van a ser así y así. ¿Correcto? ¿Eso qué quiere decir? Que aún existe resistencia de la viga. ¿Correcto? Por lo tanto, se van a tener que generar nuevas rótulas para que la viga colapse totalmente. ¿Y dónde van a ser? Donde existan momentos. ¿Dónde son? Entonces la segunda rotulación se van a dar en los puntos de máximo momento. ¿Cuáles van a ser? En este caso van a ser las partes centrales.
Correcto. Luego que se rotulen estos puntos, ¿qué va a pasar? La viga va a colapsar. Correcto. Eso es importante. Ahora, ¿qué pasaría si ahora en la pregunta no hubieran apoyos en los extremos, apoyos simples, sino sean empotrados? Si son empotrados, entonces los primeros en rotularse, ¿cuáles serían? Los extremos. Luego se rotularía la central y finalmente los centros de cada tramo. ¿Correcto? Y así se rotularía, sería la secuencia de rotulación, que es importante que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Bueno, entonces, regresando al tema del análisis límite, ¿sí? Diseño por capacidad. Entonces, una vez que yo obtengo mi P límite, ¿qué hago? Entonces, procedo a calcular ¿qué cosa? Mi diagrama cortante. Correcto, tengo mi valor de P límite, tengo mi valor de 48, mi diagrama de momentos va a ser de esta manera y mi diagrama de cortantes va a ser de esta manera. Correcto, con este diagrama finalmente hago mi diseño, ¿sí? ¿Con cuál sería? Como lo dije en la primera parte, sería con 29. Pues, y simplemente comienzo a diseñar, ¿sí? Como lo expliqué al inicio de la clase. ¿Correcto? Así es como se hace el diseño por cortante por capacidad. ¿Correcto? ¿Tienen alguna duda hasta ahí, hasta la parte del diseño, todo diseño por cortante, diseño por capacidad, diseño límite? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? Ahora vamos a ver, bueno, no hay dudas, ¿no? Ya, bueno, ahora vamos a ver la parte A, que también es importante y la quiero mencionar porque es diferente, muy diferente al diseño de la parte C, ¿correcto? Eso hay que tenerlo en cuenta porque muchas personas me han preguntado, ¿sí? Por estos criterios, ¿sí? Los cuales, la verdad, difieren mucho, ¿sí? Aunque crean que en realidad es lo mismo. En realidad no es lo mismo, ¿sí? ¿Correcto? Ahora, veamos. La pregunta 5A dice, la carga máxima que se le podría aplicar de acuerdo al diseño por resistencia de la norma E060, con el valor de PU calculado, construya los diagramas a escala y acotados MU y BU y calcule el factor de seguridad de la viga frente a la falla por fricción. Correcto. Ahora, veamos lo siguiente. Lo primero que debemos hacer es calcular ¿qué cosa? Diagramas nominales. ¿Por qué? Vuelvo a leer la pregunta para que lo entiendan. La carga máxima que le podría aplicar de acuerdo al diseño por resistencia. ¿Eso qué quiere decir? Que yo debo de tener en cuenta mi diseño de flexión. ¿Correcto? Entonces, calculo con la cuantía de acero, que en este caso, según el problema, nos dice que es armada con 4 varillas corridas arriba y abajo, ¿sí? 4 arriba, 4 abajo, ¿sí? Con esos valores, 4 de 1 pulgada superior, 4 de 1 pulgada inferior. Calculo mi momento nominal, tanto positivo como negativo, ¿sí? ¿Correcto? Calculo mi momento nominal, mi phi mn, ¿sí? Y lo que hago es lo siguiente. Ahora yo hago mi diagrama phi mn, ¿sí? Que es la que se encuentra con, dibujado de rojo, ¿sí? Voy a colocar aquí phi mn, que está de rojo, que es la parte superior. En este caso sería phi mn negativo. Y aquí mi phi mn positivo. ¿Correcto? Entonces, con estos valores calculados ya, en este caso, con mi distribución de acero, ¿sí? Yo procedo a hacer lo siguiente. Yo tengo el valor de PU,
que yo no sé cuánto vale, que es lo que me piden calcular, ¿sí? Pero tengo mi distribución de momentos en función de PU. ¿Cómo lo calculo? Recuerdan lo que les dije al inicio, que es importante que tengan en cuenta este valor, ¿sí? Este criterio, esta distribución de momentos en función de P y L. Con esta distribución lo que hago, ¿qué cosa es? Calcular mis momentos, ¿sí? Negativo y positivo, ¿sí? En función de PU. Ojo, PU, ¿sí? Eso es importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? Carga última, ¿sí? Aquí que nos dicen la carga máxima última, ¿sí? Ahora, ¿por qué PU y no solamente P? Por el siguiente criterio. ¿Cómo yo calculo mi diagrama de momentos? ¿Cuál debo comparar con cuál? Yo siempre debo comparar mi valor φmn, que es el aporte del acero, con mi cortante última, que se obtiene de las solicitaciones. No puedo comparar φmn con en este caso, mis cortantes, digamos, tanto momentos, ¿sí? O cortantes para cualquiera que fuese, ¿sí? Con solamente los de servicio, porque no se puede comparar, son dos cosas distintas, ¿sí? Yo comparo momentos nominales o cortantes nominales con, en este caso, momentos últimos o cortantes últimos, ¿sí? Por eso se calcula su diagrama último en función de las, en este caso, P último, ¿sí? Ahora, ya tengo en función de P. Ahora lo que yo quiero es lo siguiente, calcular la carga máxima PU. Entonces, ¿qué debo hacer? Yo debo buscar una carga, ¿sí? Que sea lo suficientemente grande, por así decirlo, y que se acerque a mis valores de φmn. Entonces, ¿qué debo hacer? Lo siguiente, primero, ¿cuánto debe valer PU? Para que en este caso el valor de este momento en función de PU sea igual al valor de φmn que obtengo aquí, que en este caso es 47.29. Entonces, ¿qué hago? Igualo este valor con el valor de 47.295. ¿Cuánto obtengo mi PU? Mi PU vale 43.39. ¿Eso qué quiere decir? Que si mi PU vale 43, yo voy a obtener como cortante últimas 47.225, ¿correcto? Ahora, igualmente, como lo hice en la parte positiva, lo hago en la parte negativa, ¿correcto? 1.31 PU igual a 44.064. ¿Cuánto vale entonces, en este caso, mi momento? No, mi valor de P, ¿sí? Vale 33.637, ¿correcto? Ahora, aquí viene algo interesante. ¿Qué pasaría si mi valor máximo fuera mi PU calculado con los momentos positivos? Si yo tuviera mi valor de PU igual a 43 y yo aplicara ese valor, fíjense que para la parte superior sobrepasaría el valor del momento φmn. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que en este caso rotularía yo la parte central, lo cual yo no quiero. ¿Por qué? ¿Qué me dice? La carga máxima que se le puede aplicar de acuerdo al diseño por resistencia. Nunca menciona un análisis límite o rotulación. Esa es la diferencia entre la carga máxima de acuerdo al diseño por resistencia y la carga máxima o límite por el análisis límite. Que para la primera, que es la máxima por resistencia, no existe rotulación, pero para el análisis límite sí existe rotulación. Por lo tanto, yo debo encontrar aquí un valor máximo que me genere, ¿qué cosa? En este caso, una resistencia suficiente para no rotularse, ¿correcto? Por lo tanto, ¿cuál es mi carga última a utilizar? La más crítica entre ambas, que viene a ser la menor, ¿correcto? En este caso viene a ser la menor. ¿Cuál es la menor? La menor es 33.637. Entonces, ese valor es mi P último máximo. Eso es lo que me preguntaron en este ejercicio. Ahora, con ese valor, PU, yo calculo mis momentos.
y calculo mis cortantes, ¿no? Porque así me lo piden, ¿sí? Con el valor PU construya mis diagramas momentos último y cortante y el factor de seguridad, pues, ¿no? ¿Sí? Calculo mis momentos, mis cortantes y aplico mi factor de seguridad, así como lo hemos visto desde la primera parte del curso, ¿correcto? Eso es importante tenerlo en cuenta, por favor, no confundan, ¿sí? Carga máxima por resistencia y carga límite. Son dos cosas muy distintas, muy diferentes. ¿Correcto? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? A ver, veamos. ¿A qué es igual el factor de seguridad? Ya, el factor de seguridad, como lo hemos visto desde las clases iniciales, ¿sí? Se calcula de la siguiente manera. Momento nominal entre momento de servicio, ¿sí? ¿Cuál es el momento nominal? En este caso, el momento generado por la cuantía de acero. El momento de servicio viene a ser, en este caso, el momento generado, ¿por qué? Por la carga de servicio. Ahora, si no quieren calcularlo con el MN y el momento de servicio y tienen el valor de MU, pueden calcular de la siguiente manera. Multiplican por phi en la parte superior y por phi en la parte inferior. Sería phi MN, ¿sí? Vamos a colocarlo de esta manera. Momento nominal, ¿sí? Entre momento de servicio, ¿correcto? Pero este cociente, ¿a qué es igual? Es igual que phi mn entre phi m de servicio. Pues no, porque phi entre phi se van, pues no, entonces no hay ningún cambio. Pero, ¿qué sucede? El phi mn, ¿a qué es igual? El phi mn es igual al mu, y el phi, el otro es valor de phi de servicio, pues no. Entonces, yo puedo calcular tanto como mn entre momento de servicio o como mu entre phi momento de servicio. Ya tengo el valor de mu aquí, yo puedo colocar este valor y luego lo divido entre phi por el momento de servicio que sí lo tengo que calcular. ¿Sí? Para este caso no se calculó. ¿Por qué? Por lo siguiente. Fíjense, y esto es importante también, tienen que leer por eso siempre bien el enunciado. ¿Qué dice aquí? Aquí dice lo siguiente. Fíjense. Con los resultados realice el diseño, estribo, desprecie el peso propio de la viga. ¿Sí? Y ahora, ¿qué más te dice? ¿Sí? En este caso, ¿sí? Que en las cargas P, ¿sí? Solamente son cargas muertas. ¿Correcto? Eso también es importante, ¿sí? Porque si solamente son cargas muertas, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes ven aquí? Para ello, calcule la carga concentrada que proviene únicamente de carga muerta. ¿Qué quiere decir? Que la amplificación va a ser igual a ¿cuánto? 1.4 carga muerta. Entonces, si yo obtengo aquí mi cortante última, mi momento último, si yo divido mi momento último entre 1.4, yo voy a obtener mi momento de servicio. ¿Por qué? Porque la amplificación solamente se da por un factor, que es 1.4. Justamente por eso ustedes pueden ver que aquí el momento de servicio, ¿cómo se calcula? Para la parte positiva se coloca el momento último entre 1.4. Igualmente aquí, 44.064 igualmente. Ahora, ojo, esto solo se puede hacer cuando obtienes este tipo de problemas, ¿sí? Que solamente se considera carga muerta y no carga viva. Cuando hay carga viva no se puede hacer eso, ¿sí? Eso también es importante que se pueda identificar, ¿correcto? ¿Tienen alguna otra duda?
Bueno, ahora vamos a ver otra pregunta. Sí, sí. Ya. Vamos a ver una pregunta de cortantes, ¿sí? Por ejemplo, esta de aquí, esta que está acá es la que quiero explicar, ¿sí? La que vimos hace un momento, ¿sí? A ver, por favor, presten atención aquí. Ahora vamos a ver una de diseño por cortante con una sección, ¿sí? Que me genera cortante, ¿sí? Ya no, en este caso, tipo rectangular, sino una cortante trapezoidal, ¿sí? Entonces veamos lo siguiente. Fácil, ¿no? Lo primero que debemos hacer es nuestro metrado, ¿sí? Calculamos nuestro metrado, luego calculamos la carga última y aplicamos el criterio, pues, ¿no? Por gravedad, ¿sí? En este caso vemos aquí, tenemos una viga que está doblemente empotrada, ¿sí? Tenemos carga, en este caso, distribuida y carga puntual, ¿correcto? Entonces calculo para este diagrama, para esta distribución de cargas, calculo mi diagrama de cortante, ¿sí? En este caso tengo una cortante de 21.4 y 16.9, ¿sí? Tanto para la parte derecha como para la parte izquierda. Entonces, ¿yo qué hago? Lo siguiente, calculo mi cortante máxima. Cortante máxima es igual a 21.4, ahora calculo mi cortante última. Ahora, esto es importante, ¿sí? Calcular qué cosa. Yo tengo que calcular mi cortante última, ¿a dónde? A D de la cara, ¿sí? ¿Correcto? Entonces yo debo calcular mi cortante aquí, en esta zona, ¿sí? ¿Cómo lo calculo? Aplico geometría, ¿sí? Aplico geometría, ¿correcto? En este caso, yo puedo obtener qué cosa con geometría o simplemente aplico lo que ustedes ven aquí, ¿sí? BUD igual a BU menos BW por D, ¿correcto? Aplico el criterio, ¿sí? Obtengo mi cortante B de la cara, o si no están seguros de esto y quieren calcularlo, lo calculan de forma geométrica y obtienen lo mismo. Así que cualquiera de las dos, ustedes ya vean cuál quieren hacerlo. Si lo quieren hacer, háganlo ahora para que puedan y quede demostrado y estén más seguros a la hora de realizar su examen, ¿sí? Sus calculaciones de su examen. Ahora, luego de calcular el BUD, que es como lo que vimos, pues no, que es el primer paso, ¿sí? El primer paso es calcular el BUD, ¿sí? Luego, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es calcular el FIBC, ¿sí? Es lo que vamos a ver ahora. Calculamos el FIBC, ¿sí? 0.85 por 0.53 por raíz de F'C por B por D, ¿sí? Y lo comparo con el valor de BUD, ¿correcto? Entonces me doy cuenta de lo siguiente. Primero, que mi valor de FIBC, ¿sí? Mi valor de FIBC es menor que mi cortante última, ¿sí? Entonces, si es menor, ¿qué sucede? ¿Sí? Mi valor de cortante por estribos es diferente de 0, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, yo debo calcular ahora un valor de BS, ¿sí? ¿Cómo lo calculo? Desigualdad, ¿sí? BS es B último entre phi menos BC, que ya lo calculé aquí, ¿sí? ¿Correcto? Calculo que mi cortante por estribaje necesaria es 3.01 toneladas. ¿Qué hago? Calculo mi cortante máxima, ¿sí? BS máximo, ¿sí? Y luego, ¿qué hago? Calculo mi cortante S máxima 1, ¿sí? ¿Cómo lo calculo? Ya tengo mi valor de BS, que es la que encontramos aquí, con este valor, y el valor de AU, que ya les expliqué cómo calcularlo, ¿sí? El número de ramas que cruza la cortante por el área del estribo, ¿sí? Calculo mi valor de S máximo igual a 157.1 centímetros. Ahora, fíjense que es 157. ¿Eso qué quiere decir? Que yo debo comparar este valor con 30. Obviamente, puedo notar que 30 es el mayor, ¿sí o no?
¿Por qué? Porque me dice la norma, que me dice la norma de 0,60, que el máximo es 30. Yo comparo 30 con 157, ¿cuál debo usar? Entonces me quedo con 30, ¿correcto? Ahora, lo siguiente, calculo mi cortante máxima, ¿sí? 2.1 por radies B' C por B por D, calculo 84, comparo con mi cortante obtenida, entonces lo comparé, ¿sí? Me sale menor, no hay ningún problema, no tengo que modificar nada, ¿sí? ¿Correcto? Si es que me saliera mayor, ¿qué debo hacer? Debo hacer una acotación, ¿sí? Colocar que se necesita hacer cambios tanto en el diseño de la viga como, en este caso, las proporciones, pues, ¿no? Si fueran necesarias, ¿sí? Ahora, luego de calcular la cortante máxima permitida y compararla, calculo mi cortante límite, ¿sí? Calculo mi cortante límite y la comparo ¿con qué? Con mi cortante obtenida, ¿sí? Mi cortante límite es 44, yo comparo ese 44 ¿con qué? Con mi cortante, que es 3, yo sé que es menor, entonces, si yo sé que es menor, ¿qué va a suceder? Si es menor, la máxima va a ser de medios o 60 centímetros, ¿correcto? En este caso, ¿cuál es la más crítica? De medios, pues, ¿no? Porque yo tengo un peralte, ¿sí? En este caso, ¿mi viga de cuánto es? Estamos hablando de un peralte S máximo 39.5, estamos hablando de un peralte de 59, pues, ¿no? ¿Correcto? Ahora tengo mi cortante máxima 2 que vale 39.5, ¿correcto? Ahora, luego de calcular mi cortante máxima 2, ¿ahora qué hago? Calculo mi cortante máxima 3, ¿correcto? Me voy a calcular mi cortante máxima 3, ¿correcto? F'C, ¿de cuánto es? 210. ¿Es menor que 300? Correcto. Entonces calculo mediante la fórmula que obtenemos aquí, pues, ¿no? Que es la que está aquí, ¿correcto? Con ese valor calculamos y el S máximo ¿cuánto vale? 48.86. Ojo, aquí una acotación. Generalmente el S máximo 3 es el máximo permitido, en este caso, tanto por estribos mínimos como por montaje, ¿sí? Eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Para los criterios a utilizar. Ahora comparo S1, 157, S2, 39, S3, 48 y S4, 30 centímetros. ¿Cuál es el máximo? Entonces el máximo es 30 centímetros, ¿correcto? Entonces procedo a realizar mis cálculos, ¿sí? El cortante 1, ¿cuánto vale? 21.4, ¿sí? Calculo mi BUD, ¿cuánto vale mi BUD? 20.62, que es la que vemos aquí, ¿sí? La siguiente, FIBC, ¿cuánto vale? FIBC vale 18.05, que es la que vemos aquí, ¿correcto? Y el siguiente, ¿cuál es? En este caso, 16.9. Ya no calculo mi FIBC medios ni cuál es el espaciamiento por montaje. ¿Por qué? Porque en este caso mi diagrama termina en 19.6, porque tengo una cortante generada por una carga puntual, ¿correcto? Entonces yo distribuyo aquí mi zona. Primero, entre 21.4 y 20.62 tengo un espaciamiento de ¿cuánto? 0.71, ¿correcto? Entonces, en esa zona es la zona más crítica. La siguiente, que es la que vemos aquí, ¿sí? Según la gráfica, sería de aquí para allá, voy a obtener ¿qué cosa? Mi estribo máximo permitido, ¿sí? Mi fin máximo de diseño, ¿correcto? Mientras que para la parte inferior, que es de aquí y aquí, voy a obtener ¿qué cosa? Mi estribo mínimo, ¿correcto? Entonces, ¿qué hago yo? Lo siguiente, 0.71, 2.84, ¿sí? ¿Correcto? Entonces calculo, primero 1, pues no, 1 a 5, para este caso hemos utilizado 1 a 5, luego calculo cada 10, ¿cuánto? 10 cada 10, ¿sí? Verifico, obviamente que tiene que estar dentro, por ejemplo, a ver, estamos aquí, vamos a calcular 10 cada 10, estamos hablando de 1 metro, ¿correcto? 1 metro 5 centímetros. Ahora calculo 8 a 20, estamos hablando de ¿cuánto? Estamos hablando de
cada 20, estamos hablando de 5 hace 1 metro, ¿sí? 3 más, estamos hablando de 1 metro 60, ¿correcto? Aquí tengo 1,60, ¿sí? Colocar aquí 1,60 en la parte de aquí obtenemos 1 metro, ¿sí? Y aquí obtenemos 5 centímetros, ¿no? ¿Correcto? Entonces sumo, pues, ¿no? 1 metro más 1,60 m, 2,60 m, 2,60 m más 5, 2,65 m. Fíjense, entonces, que en esta zona no sobrepasa lo especificado de la norma. ¿Correcto? Y luego, ¿qué calculo? El resto lo calculo a 30. Como en este caso, el máximo aquí es 30, ¿y qué quiere decir? Que yo también puedo calcular aquí 30. ¿Correcto? Dentro de esta zona yo puedo utilizar 30 centímetros también, porque el máximo es 30. Ahora, ¿qué hubiera pasado si mi máximo no hubiera salido 30, si no hubiera salido 20? Entonces yo debo calcular, ¿qué cosa? Que en este caso 2,834 más 0,71, ¿sí? Toda esa zona, ¿sí? Tiene que tener distribución de 5, 10, 15 y 20 como máximo, ¿correcto? Pero en este caso, como me sale 30, yo puedo colocar 5, 10, 20 y 30 dentro de mi zona crítica. No hay ningún problema. Eso va a depender mucho de qué. Va a depender mucho de cuánto sea mi espaciamiento máximo permitido por el diseño. Luego, en el estribo mínimo, coloco el mínimo de la norma, ¿sí? Que es el máximo permitido igual a 30, ¿correcto? Eso sería el diseño por resistencia, cortante por resistencia, ¿correcto? Y así se distribuye la cortante. Ahora, hago mi cortante por capacidad también, ¿sí? De la misma manera, ¿sí? Tengo mi acero instalado, ¿correcto? A ver, en esta zona, ¿ya calculé el acero? No, bueno, ese es otro diseño. Vamos a seguir nomás el lineamiento, ¿sí? Tengo entonces 20.4, que es 4 de 1 pulgada, ¿sí? 3 de 1 pulgada, ¿correcto? Con estos diseños realizados por flexión, calculo mis momentos nominales, ¿sí? Y obtengo la siguiente distribución, ¿correcto? Ahora, yo sé que en este caso tengo mi cortante, en este caso mis cargas PU y mi carga distribuida 0.99, pero para este caso me piden ¿qué cosa? Mi cortante límite, pues, ¿no? ¿Correcto? Porque esta es la que genera toda la cortante, ¿sí? Calculo igualmente, ¿cómo lo calculo? Asimilo todo esto a ¿qué? Voy a asimilar todo esto a una simplemente apoyada. Entonces, ¿cómo sería? Simplemente apoyada para la cortante, pero en este caso la carga puntual sería P último por longitud total entre 4, pero para la distribuida sería la distribuida por W cuadrado entre 8. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué si existe tanto aporte de una carga distribuida y de una carga puntual, por qué el diagrama sale lineal con pendiente y no sale, en este caso, curva? ¿Por qué? Porque en este caso el momento generado por la carga puntual es muy grande comparado con lo generado por la carga distribuida. Por eso es que, si se dan cuenta, su diagrama de momento sale de forma lineal, con pendiente negativa, ¿correcto? Es por eso que también, a la hora que asimilamos el aporte generado por la carga distribuida, también es importante mencionarlo, ¿sí? Entonces, sigo aplicando el criterio, ¿sí? De carga límite, ¿sí? ¿Cuál sería? En este caso, 61.8, ¿sí? En este caso, solo se sería 61.8, no entre 2, porque fíjense que en este caso tengo apoyos en ambos lados. Entonces, si yo calculo, ¿sí? Mi diagrama de momentos en la zona central, ¿cuál sería? En este caso, sigue siendo 61.8, que es todo esto, y le sumo 47 puntos, es 46.2, ¿sí? Sería entonces
así el cálculo de la cortante última límite, ¿sí? Obtengo mi cortante última, ¿sí? Luego de aplicarla los cálculos, y con ese valor lo que hago ahora es calcular mi cortante máxima. Y ahora hago mi diseño, pues, ¿no? Basado en ese cálculo, ¿sí? Y aplico los mismos criterios que apliqué al inicio del curso, pues, ¿no? Del inicio del video, ¿sí? Igualmente, ¿cuáles son? 26 y 22, ¿sí? Aplico los mismos criterios que vimos aquí, solamente que con otros valores de cortantes. Fíjense que las cortantes aumentaron, pues, ¿no? Igualmente, calculo mi BUD, ¿sí? Luego mi phi-BC, lo comparo, obtengo que el phi-BS vale diferente de 0, ¿sí? Correcto, calculo la cortante, lo comparo con la cortante máxima, luego de comparar y verificar que está ok, calculo mi espaciamiento máximo en función del BS, ¿sí? Con el BS límite lo comparo y verifico en qué sección estoy, ¿sí? Si estoy en la parte donde es menor o es mayor, ¿sí? Para el espaciamiento, correcto, yo tengo mi espaciamiento 2, mi espaciamiento 1 y calculo mi espaciamiento 3, que depende mucho del, en este caso, F'C del concreto, ¿sí? Comparo los tres y veo cuál es más crítico comparado con el de la norma y obtengo lo mismo, pues, ¿no? El desplazamiento máximo es 30. Entonces, yo calculo y verifico este valor. Ahora, por ejemplo, para estos casos, mira, a mí se me ocurrió el máximo es 30, pero ¿qué sucede si le pongo 25? No importaría, pues, ¿no? Porque estoy cumpliendo con lo que especifica el diseño. Entonces le coloco 1 a 5, 10 a 10, 8 a 20 y el resto 25. Y no pasaría nada. Tendría entonces un diseño cortante que resiste a lo que me especifica mi diseño. ¿Correcto? ¿Tienen alguna duda hasta allí? ¿Mm? ¿No hay ninguna duda? A ver, veamos, parece que hay una duda. La distribución de estribos es a criterio, así es a criterio. Tú tienes que comenzar a calcular, ¿sí? Cómo vas a colocar tu distribución de estribos dependiendo del espaciamiento que tengas, que son los que encuentras aquí, y cuánto vas a calcular. Por ejemplo, no vas a colocar, pues digamos, si tienes cada 30, no vas a colocar 1 a 5, después todo a 30, pues, ¿no? Teniendo en cuenta que es una distribución, en este caso, con pendiente, ¿no? Cuando es una distribución con pendiente, tienes que diversificar tu cuantía de estribos, ¿correcto? Entonces colocas a 5, luego a 10, luego a 20, luego a 25, luego a 30. ¿Por qué? Porque tu cortante comienza a disminuir, ¿sí? Gradualmente. Y asimismo debes graduar también tu espaciamiento. Ahora, si se fijan ustedes, en la pregunta, fue la pregunta 3, creo, ¿sí? De la tipo C, ¿correcto? A ver, veamos. Creo que fue la pregunta 5, aquí es. No, la parte A. Aquí, por ejemplo, ¿no? Si tenemos ese tipo de diagramas, aquí no hay pendiente. La cortante no se distribuye de forma, en este caso no tiene valores distintos, tiene un valor constante. Por lo tanto, ¿cómo se va a obtener su distribución? Ahí sí se puede colocar solamente uno, pues, ¿no? Un tipo de distribución, en este caso 1 a 10 y el resto 25. Pues, ¿por qué? En este caso, como es constante, ya es un solo espaciamiento suficiente para poder controlarlo. Pero cuando se trata de, en este caso, de cortantes con pendientes, donde la cortante comienza a disminuir gradualmente, nosotros tenemos la necesidad de también colocar el espaciamiento dependiendo lo que se gradúa, en este caso la cortante, pues, ¿no? Comienza a disminuir gradualmente, entonces yo también comienzo a aumentar el espaciamiento gradualmente. ¿Correcto? Eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿Correcto? Ahora,
Vamos a ver ahora el cálculo mediante el programa, ¿sí? Vamos a ver lo siguiente. Estamos hablando de secciones, ¿sí? A ver, por eso hay una pregunta. ¿Y cómo sabes la cantidad de estribos? La cantidad de estribos se calcula con los espaciamientos. A ver, vayamos aquí. Por ejemplo, estamos en esta zona, ¿sí? Ya. Primero, yo sé que mi espaciamiento máximo es 30, correcto, ya, no hay ningún problema. Yo debo colocar a lo mucho estribos de 30, cada 30 centímetros, correcto. Como sé que la cortante es gradual, yo gradúo también de esa misma manera mis espaciamientos. Entonces, lo primero, elijo. El primer estribo, ¿a cuánto lo coloco? Ya, lo coloco a 5, correcto, ya. Entonces, el primero siempre debe ir a 5 o a 10. Yo coloco cualquiera. Para este efectos de este cálculo, yo colocaba 5, ya. Entonces, tengo 5 centímetros aquí. Luego, yo elijo otro espaciamiento, ya, cada 10. Entonces, ¿qué hago? Verifico cuánto es la distancia que tengo en mi cortante. Tengo 371, 0,79, estamos hablando de 4,4 más o menos, ¿correcto? Tengo 4,4 metros, ¿correcto? Entonces, ¿yo qué hago? Calculo la segunda distribución, 10 cada 10, ¿correcto? Entonces, ya hasta aquí, ¿cuánto tengo? A ver, voy sumando, ¿sí? El primero tiene 5 centímetros, ¿correcto? El segundo, bueno, tiene 10 cada 10. Entonces estamos hablando de ¿cuánto? 1 metro, ¿no? ¿Correcto? Luego el siguiente, tengo 8 cada 20. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando de, en este caso, 1,60 m, pues, ¿no? Correcto, estamos hablando de 1,60 m. ¿Sí? Entonces, ¿hasta ahí cuánto tenemos? Tenemos 1,60 m, 2,60 m, 2,65 m. ¿Correcto? ¿Eso qué quiere decir? Que con esta distribución, ¿sí? Cada 20 yo estoy colocando, en este caso, hasta mi zona de 2,65 metros, ¿correcto? Hasta ahí, hasta la zona de rojo, yo obtengo toda mi distribución que ven ustedes aquí, ¿correcto? Luego, ¿qué hago? A lo restante, yo si yo quiero puedo seguir colocándole. Aquí, por ejemplo, no sé cuánto me faltaría. A ver, en este caso, claro, representa la mitad de la viga. Así es, representa la mitad de la viga. Así es. Entonces, si yo quiero calcular, digamos, cuánto cada 25, luego el resto 30, ¿qué hago? Resto, pues, ¿no? ¿Cuánto era 4,4? ¿Sí? En este caso era 4,4 menos 2,65, pues, ¿no? Entonces, a ver, restemos. Sería 4,4 menos 2,65. Estamos hablando de 1,75 m. Y ahora, ese valor lo divido entre ¿cuánto? Entre 0,25. Entonces, ¿cuántos estribos necesito? Necesito 7 estribos. Entonces, yo puedo colocar aquí 7 estribos cada 25. Correcto. Ahora, si yo quiero colocar cada 30 también, entonces, ¿qué coloco? Ya no coloco 7, sino, por ejemplo, coloco 2 cada 25 y el resto 30. Pero obviamente no es recomendable colocar de esa manera, pues, ¿no? Siempre es recomendable colocar mayores a 5 estribos. Entonces colocas 10, 8, 5, 7, 6, pues, ¿no? Y el resto 30. Correcto, en este caso colocamos el resto 30, ¿por qué? Pues como se dan cuenta, ¿cuántos estribos faltan? Faltarían 7, pues, ¿no? Para completar la mitad de la vida. Así es, la mitad de la vida. Entonces simplemente se coloca el resto a 25. O si quieren, pueden colocar el resto a 30. No hay ningún problema. ¿Sí? Exacto, comienzas a jugar con la cantidad de estribos para cada espaciamiento. Así es. Y luego, lo que se puede hacer es verificar, pues, ¿no? Verificar tu cortante nominal, que es lo que vimos aquí, pues, ¿no? Con esos espaciamientos que has calculado aquí, verificas tu cortante nominal y te vas a dar cuenta que se encuentra sobre la parte superior. Y si es que no se encuentra sobre la parte superior, ¿qué quiere decir? Que has elegido mal tu distribución, que generalmente no sucede, ¿sí? Generalmente se encuentra sobre la parte superior.
¿Sí? Correcto. ¿Tienen alguna otra duda? Correcto. Gracias. Quedó clarísimo entonces. Ya. Genial. Bueno, ahora vamos a ver entonces el tema de la Texas. ¿Sí? Vamos a proyectar la Texas. ¿Sí? En este caso, diseño por cortante. Vamos a ver dónde está el diseño por cortante. 2. Creo que está en la parte de aquí. Por flexión, esfuerzos. A ver. Acá está, diseño por cortante, ¿sí? Esto es para lo que es vigas rectangulares, ¿correcto? A ver, veamos. Entonces, yo aplico lo mismo, pues, ¿no? Sí, yo tengo un Excel ahí, se los voy a pasar, pero está, en este caso, con programable, o sea, no está con las celdas que... en las celdas no aparecen las fórmulas, sí está programado con Visual Basic, así que simplemente van a tener que colocar y les haré un tutorial mejor, un tutorial de cómo utilizarlo y se los envío, mejor para que no tengan problemas, ya, porque es, como les digo, no está programado como generalmente se hace, sino con Visual Basic, ¿sí? Ya, no hay ningún problema. Ahora, ya, entonces, lo siguiente. Ya, primero, la cortante, vamos a utilizar el cálculo que hemos visto aquí, ¿ya? Entonces, veamos lo siguiente. Primero, ¿cuál es la cortante? ¿Cuál es la cortante que vamos a calcular? Entonces, veamos entonces el cálculo aquí, ¿sí? Utilizamos primero, vamos a verificar para este tipo de diagrama, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de viga tenemos? ¿Sí? Correcto, vamos a ver el tipo de viga, cuánto es el peralte, la sección. Estamos hablando de una viga de 85 por 35, ¿sí? Correcto. Viga 35, ojo, acá dice peralte, ¿sí? 85 menos 6, estamos hablando de 79. Estribaje, F'C, Fy, el valor de A. ¿Por qué el valor de A? Para reducir a la cara, recuerden que el valor de A es la distancia que existe entre el eje de la viga a cara de la viga, por lo tanto debería ser ¿cuánto? En este caso, 35 entre 2. Pero ese valor solo se va a colocar cuando tengamos la certeza de que el diagrama que tenemos, ¿sí?, está al eje de la viga, ¿correcto? Eso es importante definirlo y tenerlo muy claro, ¿sí? ¿Correcto? Ya, ahora, una vez que tenemos esos datos, procedemos al cálculo de la cortante. Lo siguiente. Primero, ¿cuánto es la cortante? La cortante última equivale a, en este caso, 26.5, ¿correcto? Entonces la cortante última aquí vale 26.5, ¿sí? ¿Correcto? En este caso, ¿cuánto vale el W? El W vale 0.99, ¿sí? ¿Correcto? ¿Sí? ¿Correcto? Obtenemos el valor de BU, ¿sí?, que se obtiene aquí, ¿sí? ¿Correcto? Luego, calculo el FIBC, ¿sí?, que también lo tengo aquí, ¿sí? El FIBC, aquí, este factor va a depender mucho de si es una viga o es un aligerado. Si es un aligerado se coloca como factor 1.1, ¿sí? Recuerden, eso también lo vieron en lo que es la segunda parte, ¿no? La primera parte, pues, ¿no? Cuando hablamos de cortantes y momentos, ¿sí? La afectación que tiene la cortante para los aligerados, que es una amplificación del 10% más, pues, ¿no? Eso no se olviden, ¿sí? Bueno, luego calculamos el FIBC, ¿sí?
el FIBC que vemos aquí, ¿sí? Con la fórmula de 0.85, 0.53, ¿no? Calculamos el valor. Luego calculamos el BS. ¿Cómo se obtiene el BS? El BS se obtiene del diseño menos el FIBC entre FI, ¿sí? Estamos hablando aquí, que es 9.0102, ¿sí? ¿Correcto? Verificamos con cuál el valor de FIBC máximo, ¿cuánto vale? 84.14, ¿sí? ¿Correcto? Con ese valor verificamos que está dentro del rango, ¿sí? Luego calculamos el S máximo para ese valor, ¿sí? Y en este caso, ¿cuánto vale el S máximo para ese valor? Para el BS, que es el S máximo 1, 52.42. ¿Correcto? Ahora, luego calculamos, en este caso, el valor de ¿qué? Calculamos el valor de S máximo 2. ¿Cómo lo calculamos? De la siguiente manera, ¿no? Verificamos si se encuentra por debajo o la parte superior del BS límite, ¿sí? Entonces veamos aquí, calculamos primero el BS límite, ¿sí? ¿Cuál es el BS límite? El que se encuentra aquí, ¿sí? Con este valor, que es 1.1F'C por B por D, calculo si se encuentra por la parte superior o inferior del valor de BS límite. Aquí te calcula directamente cuánto es, dependiendo de cuánto vale tu valor de cortante de estribaje a absorber, ¿sí? Entonces lo calcula y lo compara. ¿Cuánto vale? Según el cálculo, equivale, en este caso, 39.5, pues, ¿no? Que es lo que vemos aquí, 39.5, ¿correcto? Luego calculo, ¿qué cosa? El espaciamiento máximo, que depende de qué? Va a depender de el valor de F'C, pues, ¿no? Que es el valor que se encuentra aquí, ¿sí? 48.86. Si es menor, sale con 48.86. Entonces, la que vemos aquí, correcto. Con esos valores calculo cuál es el crítico a utilizar, que sería 30, y luego aplico mi criterio, ¿no? Para mi distribución de estribaje. Correcto. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿pero para qué sirven estas tres celdas? Simple. Para mi gráfica siguiente, ¿sí? ¿Recuerdan esta gráfica? Sí, ¿verdad? ¿De qué depende? Del espaciamiento. Con el espaciamiento tengo el FIBN. Así es como calculo aquí. Con mi espaciamiento calculo mi BS y mi B último, que es igual a mi FIBN. Y con esos diagramas, ustedes pueden calcular los siguientes techos dependiendo de la distribución. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo calculo yo mi espaciamiento aquí? Igualmente, ¿no? Como les expliqué, ¿sí? Con el espaciamiento. Calculo aquí, por ejemplo, mira, digamos, vamos a calcularlo, lo que vimos aquí, ¿correcto? Ya, yo calculo lo siguiente. Primero, 1 cada 5. Coloco aquí 1 cada 5, ¿correcto? El siguiente, 10 cada 10. Veamos. 10 cada 10. ¿Cuánto tengo hasta ahora? 1,05 metros. Hasta ese momento. ¿Correcto? Esta distancia que ven aquí es lo que ya abarqué, ¿sí? Teniendo en cuenta mi distribución seleccionada. ¿Correcto? Esta es la cortante última, ¿sí? Que yo necesito. Y esta es en este caso, la cortante BS que yo abarco colocando este estribaje, y esta que está acá es la suma de, en este caso, FIBC y BS, pues, ¿no? En este caso viene a ser el FIBN, pues, ¿no? ¿Sí? Ahora, lo siguiente, ya alcancé ese espaciamiento. Ahora calculo 8 cada 0,20. Igualmente, ¿sí? 8, ahora le pongo cada 0,20, pues, ¿no? Es lo que me dice, a ver, no. Sí, 8 cada 0,20. Entonces calculo 8 cada 0,20. ¿Sí? Obtengo a 2.65, ¿sí? Que es lo que obtengo aquí, ¿sí? Y el resto cada 30. Pues entonces, ¿cuánto, por ejemplo, sería para llegar a 4.4? Pues, ¿no? Vamos a ver, 8 cada 20, vamos a ponerle cada 30. Entonces, ¿cuánto necesito para llegar a 4.4? Entonces, digamos, un 5, por ejemplo. No, me falta más, un 6.
4.45. Entonces, con 6 cada 30 yo obtendría 4.45. Así es como yo comienzo a jugar con mi distribución y con mi elección de espaciamientos. Y obtener así la distribución que yo quiera. ¿Correcto? Y así es como se calcula con esta tabla de Excel el espaciamiento y las cortantes necesarias. ¿Correcto? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Ya, a ver, en el valor de celda S2, ya, este valor de aquí, a ver, veamos. Creo que te refieres a la celda de aquí, pues, ¿no? Este valor de aquí es el espaciamiento. Tú le puedes colocar cualquier espaciamiento. A ver, digamos, vamos a calcular uno cualquiera. 25 centímetros. Entonces, con 25 centímetros, ¿yo cuánto de BS estoy absorbiendo? 18. Con ese valor de 18 le sumo el valor de phi BC, ¿sí? Le multiplico por phi y le sumo phi BC, que es este valor, y obtengo yo mi cortante última. Y esa cortante última es la cortante que ustedes ven aquí, ¿no? En esta zona. Es el phi BN, ¿correcto? No es que siempre sea 6. Yo voy a calcular aquí y colocar los espaciamientos que yo he calculado, ¿correcto? Por ejemplo, en este caso sería 10, ¿no? Cada 10, ¿sí? Coloco aquí, por ejemplo, 10 centímetros, ¿sí? ¿Correcto? Aquí 20 centímetros, ¿sí? ¿Cuánto me aporta? ¿Sí? ¿Correcto? Yo voy a tener este valor, de repente 30 o cada 25, ¿sí? Y así comienzo a calcular cuál es el aporte y lo que resiste la sección en cuanto a lo que es diseño por cortante. ¿Correcto? ¿Te quedó más claro? Ya, correcto. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay más dudas entonces, eso es todo por hoy, muchachos.